otra vez. Muy bien, lo que pasa es de que aquí con la grabación estoy sincronizando. Muy bien, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, esperando que se encuentren con bien. Y bueno, pues recordándoles que el propósito de la sesión del día de hoy es para reforzar los temas que estamos viendo o estudiando en esta semana 2, módulo 16, unidad 2, y tiene que ver con el ciclo celular. El ciclo celular pues es el proceso por el cual nuestras células se reproducen y duplican su ADN para que pues a la hora de reproducirse como resultado se obtengan dos células idénticas a la célula original, es decir, a la célula madre que las originó. Aunque este concepto de célula madre tiene también otra aplicación en el ramo de la biomedicina, pues las células madre son células totipotenciales, quieren decir que son células que de alguna manera son vírgenes, por decirlo así, no están diferenciadas en algún tipo de célula especializada y se pueden utilizar para poder llevar a cabo estudios de ingeniería genética, que me imagino ustedes ya en sus investigaciones que han realizado sobre las alteraciones genéticas han encontrado estos conceptos de ingeniería genética, células madre, edición genética, terapia génica, en fin, ¿no? Todos estos procesos que permiten al hombre manipular su propio ADN o el de otras especies y poderlas editar, es decir, copiar, pegar fragmentos de una especie a otra para obtener organismos genéticamente modificados. Y bueno, pues en el hombre tratar de reparar algunos genes defectuosos que provocan alteraciones genéticas, como son el caso de las alteraciones que están estudiando, acondroplasia, síndrome de Turner, el distrofia muscular de Duchenne y síndrome de ya estoy cansado, es viernes, se me está yendo el nombre de la otra alteración. Bueno, por ahí también pueden recordármelo en el chat, ¿ok? Y bueno, estas alteraciones pues son unas mutaciones que se originaron en genes o en cromosomas que la ciencia ha estado buscando pues de alguna manera reparar a nivel genético. Y bueno, pues esto genera controversias, ¿no? Polariza la sociedad en los que están a favor, los que están en contra, en fin, ¿sí? Bueno, síndrome de Edwards era la que me estaba por ahí faltando. Muy bien. Bueno, pues vamos a reforzar el tema del ciclo celular. No sin antes, bueno, preguntar si tienen dudas, comentarios, preguntas al respecto. Y pues antes de iniciar, para poder dar una respuesta o poderles orientar sobre las actividades. Alguien me preguntó si los 12, 15 renglones que se piden van en el documento. No, van en el tríptico, ¿sí? Todos los incisos de la actividad integradora 4 van en el tríptico hasta las referencias. ¿Sale? Eso se los comenté. ¿Sí, Laura? Buenas noches, asesor, y buenas noches a todos, compañeros. Fui yo quien le preguntó, asesor, Ok. por vía mensaje. Entonces sería los 12, 13 o 15 renglones sería de acuerdo al espacio del tríptico. Exactamente. Sí, en la columna que tú vayas a desarrollar el inciso H, me parece que es. O sí, el H, el G, perdón. Es el Este, F. Gracias por la corrección. Sí, es que no tengo a la mano ahorita las instrucciones, pero sí es el F.
Ese inciso que vas a desarrollar en la columna o en el espacio del tríptico que corresponda, ahí cuenta los 12, 15 renglones que se piden, ¿sale? La extensión que te dé la columna. Sí, eso. Ok, Gracias. muy bien. Y Ok, bueno, gracias. qué bueno que lo preguntas, porque voy a volver a, bueno, perdón, me das la oportunidad de volver a reforzar esta parte que muchos confunden y luego pues de repente me reclaman porque según no les evalúo con respecto a la rúbrica, pero pues yo trato de apegarme a la rúbrica. Y bueno, este inciso la mayoría falla. ¿Por qué? Porque describen cuáles son las implicaciones sociales y bioéticas de seguir desarrollando investigación científica básica, y algunos mencionan que la manipulación del ADN tiene implicaciones a nivel familiar o el mal uso que se le puede dar a esa información genética. Puede haber un acceso restringido a ciertas personas y a otras no. Es decir, hay favoritismos ahí. Y bueno, pueden mencionar muchas implicaciones. Pero ojo, ese no es el propósito de este inciso. Como se los comenté el día miércoles, aquí ustedes dice, bueno, más bien aquí la instrucción dice: redacta en un párrafo de 12 a 15 renglones una postura crítica sobre las implicaciones sociales y bioéticas y shalala. Bueno, para ahorrarme toda la instrucción. Entonces, cuando se les pide que ustedes redacten una postura crítica, están de alguna manera pidiéndole su opinión respecto a algo. En este caso es respecto a las implicaciones sociales y bioéticas que se generan por seguir desarrollando investigación científica básica y lo demás, ¿sale? Entonces, de esta manera, la respuesta que ustedes deben de dar no es describir cuáles son esas alteraciones solamente, sino cuál es tu postura de con respecto a esas alteraciones, perdón, a esas implicaciones sociales y bioéticas. Por ejemplo, si se utilizan técnicas no convencionales que ponen en riesgo a las personas, entonces, ¿cuál es tu postura al respecto? ¿Estás de acuerdo en que se utilicen o no? Este, o qué postura tienes respecto a ello, o que se utilice con debido eh, con debida precaución para que los daños no sean mayores a lo que se quiere pues curar o tratar. Bueno, ese tipo de implicaciones. Este es un ejercicio reflexivo, ¿sale? Por eso las conclusiones de las actividades están enfocadas en que sus respuestas sean reflexivas, en que ustedes analicen la instrucción, el tema, y puedan investigar sobre el tema, pero la respuesta no la van a encontrar en un libro, tampoco la van a encontrar escrita en algún artículo o página de internet, sino que es una pregunta, por decirlo así, capciosa, pero en este caso es una pregunta que está pensada para que ustedes muevan todos sus conocimientos respecto a un caso o un tema planteado y puedan dar una respuesta puntual a ello, ¿no? Entonces aquí les comento, ¿no? La respuesta tiene que ver con cuál es su postura crítica respecto a las implicaciones sociales y bioéticas. ¿Estás a favor? ¿Estás en contra? Y bueno, pues eso es lo que hay que argumentar, ¿no? Entonces, por ahí va la, la respuesta. No les puedo decir tal cual cómo responder, porque si no les estaría yo pues dando la respuesta y a mí me van a sancionar por ello. Ok, pero si los estoy orientando a que se dirijan hacia donde
van a poder lograr responder ese inciso. Bueno, por aquí leo, Mauricio dice, es mi opinión, por ejemplo, acerca de la clonación. La clonación que, bueno, ahí ayúdame con más datos. María Teresa, sí, en estas actividades es leer mucho y entender. Sí, es un ejercicio de análisis de información que pues eso es lo que genera un pensamiento crítico, ¿sale? La ciencia trabaja por medio de información abstracta. Abstracta quiere decir que es información que utiliza un lenguaje técnico o está orientado a un tema, ¿no? El tema de la ciencia, y dentro de la ciencia hay muchísimas ramas, química, biología, física, etcétera, y sus subdivisiones. Entonces, eso se vuelve abstracto para las demás personas o para uno mismo también, cuando pues, se habla sobre, por ejemplo, el ADN. ¿Quién ha visto el ADN? Pues algunos que han podido observarlo al microscopio, y nosotros no lo vemos, pero lo hemos leído y sabemos de ello. Entonces eso es abstracto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues analizar, entender eso y poderlo explicar es un ejercicio que nos va ayudando a mejorar nuestro análisis y proposición de respuestas. ¿Ok? Muy bien, así como lo comentan Edith, son muchos conceptos, es correcto. Horacio, lectura y coherencia expresiva también, sí, es lo que les estaba yo mencionando desde la semana 1, la coherencia en el texto. Sí, Georgina. Gracias, buenas noches a todos. Asesor, yo tengo dos dudas. En relación al tríptico, es mucha la información con la que yo me estoy encontrando. Ya lo tengo armado, pero en las indicaciones dice en el inciso H, dice las fuentes de consulta confiables, las fuentes de consulta confiables que hayas utilizado deberán incluirse al final del tríptico. Puedo poner solo algunas, ¿por qué no me van a caber? Es mucha la información. O sea, no me cabe. En la parte de abajo sería meterle las fuentes de consulta, y pues obviamente siento que no me va a caber, ¿no? Bueno, de hecho ya lo hice y no me va a caber. Necesito una parte completa. Luego otra, el orden, ¿hay algún orden que deba de seguir el tríptico? Porque estuve investigando y dependiendo de cómo uno lo lea es cómo se va a organizar el tríptico. En mi caso, por ejemplo, yo utilicé el tercer, doblando una hoja, la tercera parte sería para mí la primera, ¿no? Porque iría doblada. ¿Ahí hay alguna indicación en especial? No, ahí, y por perdón, antes de que sigas, por si no se me van las ideas. Tu primer duda, sí, dígame. con respecto a las referencias, okay. Pues depura tus fuentes, incluye las que citaste de esas fuentes información o que utilizaste ahora sí que con mayor frecuencia, y las que no alcances a incluir ahí, porque a lo mejor pueden ser un listado de 20 referencias, pues entonces incluyelas en tu documento si son muy necesarias, ¿sale? Lo correcto es que gracias. todo pueda acomodarse en el tríptico, ¿sale? Eso es lo correcto, pero bueno, vamos a hacer ahí una extensión, pero sí hay que tratar de cubrir esto, ¿no? De las indicaciones. Con respecto al diseño del tríptico, hay diferentes formas de cómo doblar el tríptico. Entonces, dependiendo de cómo vayas a doblar la hoja, puedes utilizar la primer cara para el inciso A y así sucesivamente. Entonces ahí realmente es como tú diseñes tu tríptico, ¿sale? El objetivo es de que al final
cuando, digamos, si lo imprimes, la información quede Correcto. en un orden, ¿sale? Eso es la cuestión, ¿sale? Y te podría dar muchos ejemplos, pero bueno, es con respecto a tu diseño, ¿sale? Y lo que querías preguntar y te interrumpí, perdón. Ibas a Perdón, preguntar asesor, algo. se cortó mucho su último comentario. ¿Lo podría repetir? Ah, ok, con respecto al diseño del tríptico, que Perdón, es... le comentaba que se cortó mucho la última explicación, ya no le alcancé a entender. Bueno, no sé si lograste entender sobre el diseño del tríptico. Hola, ¿soy yo? Bueno, ¿Alguien más me escucha? bueno, ahí sí no sé si los demás escuchan. Se corta mucho, dice Adriana. Se Ok. sigue cortando. Ah, caray. Déjenme ver aquí qué está pasando. Ah, Se corta, asesor, no se le entiende, no sé si sea yo. No, Este, es a él, Georgina. ok, compañera. eh, Gracias. Sí, yo no alcanzo a escucharlo, se le cortó. Sí, yo creo que hasta se salió. De hecho, bueno, yo iba a comentar de que el mismo diseño del trípico te va indicando cómo lo vas a doblar, ¿no? Y cómo distribuir la información. Ajá, no, compañera, ¿qué crees que yo estuve buscando y tuve que investigar y pues pues seguimos en plataforma. Que tengan una excelente noche. Soy el asesor José Luis Canovela. Ah, sí, María Teresa, perdón, tienes levantada la mano. Perdón, sí, gracias. Para poder ver las sesiones, ¿dónde más las podemos ver? Nada más aquí con usted, no está en YouTube o en alguna otra por si queremos volver a ver la sesión. Celular. Pues miren, vamos a partir de este recurso de Prepa en línea CEP. Tenemos aquí una explicación breve del ciclo celular, qué es y así, ¿no? Tomen en cuenta que para estas alturas de la unidad, ustedes ya estudiaron las fases del ciclo celular, ya tienen una idea de cuáles son las fases que componen al ciclo celular, ¿no? La fase de interfase, que está compuesta por la fase G0, G1, fase S, G2, posteriormente la fase M, que está compuesta a su vez por las fases de mitosis. Esta a su vez se compone de profase, metafase, anafase, telofase y por último la citocinesis. Con la citocinesis, que es cuando se divide la célula madre, por decirlo así, en dos células hijas, es cuando se termina el ciclo celular y vuelve a entrar a otro ciclo celular si es una célula que está en constante crecimiento, o si tiene que irse a reposo, se va a la fase G0, ¿no? Pero cada una de estas fases está caracterizada porque hay un proceso que ocurre, ¿no? Y eso es muy importante conocerlo y poderlo explicar en la historieta. Pero aquí falta algo, ¿sale? Y lo vamos a complementar con estos elementos. Sobre todo, miren, este ejemplo, por aquí, déjenme quitar esto. A ver, híjoles. Voy a tratar de mover esto. Aquí está ya. Miren, aquí tenemos otro esquema de las fases del ciclo celular. Si lo logran ver. Sí, dice Natalie. Muy bien. Entonces, gracias. Ven, aquí tenemos este mismo esquema que nos ejemplifica las fases del ciclo celular, la interfase y la mitosis, ¿no? Un poquito de manera general. Pero vean, aquí se agregan otros
esquemas, los puntos de control. Miren, el ciclo celular ocurre en un orden, ¿no? Va pasando de una fase a otra y así. Pero las células sanas tienen, de alguna manera, por decirlo así, casetas de vigilancia o policías o supervisores que están al pendiente de que lo que ocurra en una fase ocurra correctamente y la célula vaya desarrollando su ciclo de división celular sin problemas. Si esos supervisores logran identificar alguna anomalía, algo que no sucedió correctamente en esa fase, pues va a mandar a la célula a corregirla o a quedarse ya quieta y no hacer división celular, o incluso mandarla a su casa a morir. Se oye feo, pero así trabaja la célula. Es decir, ¿cuándo ocurre esto? Bueno, eso lo determinan los puntos de control, y hay varios puntos de control que pues de alguna manera van supervisando que la célula vaya haciendo bien su división celular. Un primer punto de control se encuentra casi al final de la fase G1 y casi por iniciar la fase S. ¿Por qué se encuentra ahí ese punto de control? Bueno, porque ese punto de control va a verificar que el proceso que debe de ocurrir en la fase G1 ocurra de manera correcta y la célula esté, pues, con todos los requisitos preparada para continuar a la fase a la fase S y siga en división celular, ¿no? Es una caseta de vigilancia, si ustedes lo quieren ver así. Entonces vean aquí, en esta fase de primer punto de control, ¿sí? La célula entra, en la fase G1 la célula entra inmediatamente después de haberse completado una división celular previa. Acuérdense que la citocinesis marca una división anterior, y si la célula está en constante división, pues entra nuevamente a fase G1. Ahí es, ¿no? Durante la fase G1 la célula aumenta de tamaño y se prepara para copiar su ADN. Bueno, aquí esta descripción está muy breve. En este otro recurso lo podemos leer un poquito más sintetizado, pero con más información. En otras palabras, con más carnita, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la fase G1? Bueno, de manera general, aquí están las diferentes fases, los diferentes puntos de control que hay en la división celular. Aquí se marcan 3, en el otro recurso se marcan 4. Bueno, ahorita no nos vamos a meter en si son 3 o si son 4, son más, pero los más importantes, según los autores, son los que se mencionan aquí. Bueno, en esta primera fase de control del punto de control de G1, ¿sí? Miren, lo voy a leer textual. Dice, es el punto principal de decisión para una célula. Es decir, el punto principal en el que debe elegir si se divide o no. Una vez que la célula pasa el punto de control G1 y entra a la fase S, se compromete irreversiblemente a la división. ¿Ok? Eso es muy importante. La célula cuando entra a fase G1 y termina o va a terminar esa fase G1, el punto de control verifica que todo se haya cumplido correctamente. Si todo se cumplió o la célula hizo todo lo correctamente posible, entonces pasa a la siguiente fase y ya de ahí se va a completar el ciclo celular, ya no hay de otra, ¿sí? Ahí ya se compromete, ya da su palabra que se va a dividir, ¿no? A eso se refiere. Pero esto puede tener excepciones. Si presenta problemas inesperados como daño al ADN o errores de replicación. Eso
¿En qué fase ocurre? Bueno, eso es importante. Eso ocurre en la célula misma si está sometida, por ejemplo, a sustancias que provocan alteraciones en el ADN o factores que provocan alteraciones en el ADN. Por ejemplo, una célula de piel que está expuesta constantemente a los rayos ultravioleta del sol y pues en algún momento esos rayos ultravioleta pueden penetrar las células y llegar hasta el ADN y pues alterar la estructura del ADN, y ahí empiezan las mutaciones y eso puede originar un cáncer de piel. Por eso muchas veces se les recomienda, o más bien ya es una recomendación, que no se expongan al sol cuando la radiación ultravioleta del sol es alta en el día, y más cuando hay contaminación, sobre todo en ciudades como la Ciudad de México y otras ciudades donde se presenta la contaminación, pues esto es un riesgo, ¿no? Hay sustancias que pueden dañar nuestras células, ¿no? Incluso, pues, las células respiratorias, cáncer de pulmón ocurre por sustancias que respiramos, por ejemplo, la contaminación que es emitida por los gases de combustión, bueno, de los motores de combustión de los vehículos, pueden generar cáncer pulmonar, y eso lo padecen personas que viven en ciudades con alto grado de contaminación vehicular, ¿no? Entonces, vean, hasta ahí llegan las sustancias que pueden alterar el ADN, ¿no? Y su replicación. Entonces, una célula que entra a fase G1, pero es detectada en el primer punto de control que su ADN presenta daños, entonces esa célula la mandan a descansar de por vida. La marcan para que se vaya a descansar, o pues si hay alguna manera de corregir el ADN, pues lo haga. Pero prácticamente el punto de control G1 lo que va a verificar es que el tamaño de la célula sea pues el adecuado. Como la célula tiene que duplicar su ADN, tiene que duplicar organelos, pues tiene que aumentar su tamaño para que tenga espacio para albergar todos esos componentes, además juntar nutrientes, es decir, su alimento y energía, y otros personajes importantes en esta división celular es que haya factores de crecimiento que le digan a la célula que se divida. Una célula normal no se va a dividir si no tiene factores de crecimiento. ¿Qué son los factores de crecimiento? Son proteínas que se producen cuando se manda una señal para que haya una división celular. Por ejemplo, cuando un órgano tiene que repararse por algún daño, pues por ahí se crean o se producen los factores de crecimiento que le va a decir, por ejemplo, si son células de hígado, a los hepatocitos, que tienen que dividirse porque deben de reparar el hígado, ¿no? Por decirlo así, o tienen que crecer. Pero nunca una célula normal se va a dividir por sí sola, porque lo que no van a querer las células normales es crecer una encima de la otra, ¿sí? Sino que deben de verificar que haya espacio en el tejido. Por eso nuestro cuerpo está debidamente diseñado, por decirlo así. Nuestros músculos, nuestros huesos, nuestros órganos, pues todas las partes de nuestro cuerpo están debidamente diseñados. No hay nada que no esté fuera de su lugar. Cuando sí hay células fuera de su lugar, entonces nos referimos a tumores, y eso pues ya pueden ser tumores benignos o tumores malignos, y pues cáncer, ¿no? Ahorita vamos a llegar a ese punto. Entonces, una célula normal tiene que tener factores de crecimiento que le indiquen que puede dividirse. Y otro aspecto que verifica este punto de control es que no haya daño al ADN, que el ADN esté íntegro.
porque imagínense, no tendría caso que una célula con su ADN defectuoso se dividiera y pasara esos defectos a sus descendientes y luego estos se volvieran a dividir y cada vez hubiera células con más ADN defectuoso y ese organismo estaría pues por la calle de la amargura porque pues, su ADN defectuoso, entonces pues tendría muchos achaques, ¿no? O cáncer, ¿no? Bueno, hasta aquí me van siguiendo. Bueno, les voy a pasar al final, cuando comparta la grabación, les voy a compartir estos recursos para que ustedes vuelvan a estudiarlo y vean, aquí está la explicación de por qué verifica el punto de control G1 que la célula cumpla con esos requisitos, ¿no? Y bueno, se los acabo de explicar, ¿no? Las señales moleculares, que son los factores de crecimiento, pues son las señales positivas que le van a decir a la célula que puede dividirse. ¿De dónde recibe esos factores de crecimiento? De las células vecinas, de las que están a su lado, que le van a decir, sí, pues ahora sí que tienes chance aquí, espacio para dividirte, no hay problema, ¿no? Y otro aspecto es que el ADN no esté dañado, ¿no? Y aquí dice que también esos no son los únicos factores que pueden afectar la progresión a través del punto de control G1. Hay otros factores que también son importantes, pero depende del tipo de la célula. Por ejemplo, algunas células también necesitan señales mecánicas, tales como estar unidas a una red de apoyo llamada matriz extracelular, para poder dividirse. Bueno, estos ya son ejemplos más especializados, ¿no? Y luego aquí dice, si una célula no obtiene las señales de aprobación que necesita en el punto de control G1, puede salir del ciclo celular y entrar a un estado de reposo llamado fase G0, ¿sí? Es decir, la mandan a la banca. Y algunas otras células se quedan permanentemente en fase G0, mientras que otras en algún momento pueden continuar o reanudar la división si mejoran las condiciones, ¿no? Es decir, si no cumplieron con el tamaño, pero después sí, o con los nutrientes, pero después sí, bueno, pues retoman el ciclo celular, si no, pues se quedan ahí en fase G0, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda? ¿Se va entendiendo? Entonces esas células quedan como un tipo de hibernación hasta que no tienen ya no son, ya hasta que después son aptas para seguir desarrollándose. Exacto, así es. Ok, Vanessa, adelante. Buenas noches. Buenas noches. Lo que voy entendiendo es que cuando las células son rechazadas por el punto de control, es cuando se provoca a que ellas se vayan haciendo el cáncer. No, todavía no. Ahorita vamos a llegar a esa parte, ¿sale? Pero es parte de, ¿sale? Ahorita no quites el dedo del renglón de esa idea, la vamos a desarrollar más adelante. ¿Ok? Muy bien. Gracias. Pero queda claro el punto de control, ¿no? De la fase G1. Sí, eso sí. Perfecto. Sí. Bueno, en este recurso tenemos que existe otro punto de control en la fase S, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa en la fase S? Pues de manera general la célula copia su ADN y al final de esta fase, que fase S significa fase de síntesis, ¿qué se sintetiza ahí? El ADN, se copia el ADN. Al final de esta fase de síntesis, la célula tiene dos pares, o más bien aquí dos conjuntos completos de cromosomas, ¿sale? Es decir, duplica, dobla, copia, por decirlo en otras palabras, su ADN. Va a tener dos copias de su ADN. Este punto de control S va a verificar que durante esta fase S la síntesis del ADN pues sea monitoreada constantemente para detectar cualquier error en el copiado. Si la síntesis del ADN progresa sin errores, las señales de crecimiento estimularán a la célula para que pase a la fase G2, durante la cual la célula va a ir madurando. Bueno, aquí dice madurar,
madurar, pero pues es continuar con el ciclo celular, ¿no? Y el chequeo del punto de control de la fase S, ¿sí? Pues va a verificar que no haya errores durante la copia del ADN. Vean cómo la célula va vigilando, tiene un control de calidad muy específico para sus fases que van garantizando la calidad, ¿no? De lo que se está haciendo en la división celular, como si fuera, por ejemplo, una ¿cómo se le llama? No es farmacia, es un laboratorio médico donde se están produciendo vacunas, medicinas, tienen que cumplir pues altos grados de seguridad e inocuidad para que el producto final sea el producto de la más excelente calidad. Lo mismo las células, ¿sí? Cuidan que durante las fases los procesos ocurran de manera correcta y no haya errores, ¿sale? Y de ahí nos vamos al punto de control de la fase G2. ¿Qué ocurre en la fase G2? De manera general, la célula continúa creciendo y se prepara para la división. Bueno, en este recurso, por eso yo utilizo más de una fuente de consulta, porque lo que me dice una fuente, la complemento con la otra y la información se va ampliando. Miren, por ejemplo, el punto de control de la fase G2, ¿sí? De manera general verifica que pues no haya daño al ADN, ¿sí? Vuelve a verificar que en la fase de síntesis el ADN pues se haya copiado bien y pues reciba ese material bien, ¿no? Y además pues vuelve a verificar que la replicación se haya dado de manera íntegra. ¿Qué quiere decir que sea de manera íntegra? Que durante el copiado del ADN no se haya omitido información, ni se haya cambiado el sentido de la información, sino que sea tal cual, idéntica a la original. Vean hasta qué grado se puede decir, de rigurosidad tiene la célula para controlar que la división celular ocurra de manera correcta, ¿no? Eso en nuestras células, ¿sí? Aquí dice, para asesorarse que la división celular se realiza sin problemas, produce células hijas sanas con ADN completo sin daño, ¿no? Ok, eso es el sentido. Pero la célula tiene un punto de control adicional antes de la fase M llamada punto de control G2. En esta etapa la célula comprobará la integridad del ADN, que no esté dañado el ADN. Y por el otro lado, que la copia que se haya hecho completamente durante la fase S, ¿ok? Entonces vean el ADN, qué tan importante es cuidarlo, que tiene dos puntos de control que verifican eso, en la fase S y en la fase G2. ¿Qué pasa si se detectan errores en la fase G2 o en el punto de control G2? Pues la célula detendrá brevemente en el punto de control G2 para permitir que se hagan las reparaciones. Vean, todavía ahí se hacen reparaciones. Si los mecanismos en el punto de control detectan problemas con el ADN, el ciclo celular se detiene y la célula intenta completar la replicación del ADN o repararlo, ¿no? Pero si el daño es irremediable, es decir, ya no se puede corregir, la célula ahí puede experimentar apoptosis o muerte celular programada. Es lo que les decía hace rato, ¿no? Si de plano la célula ya presenta daños, pues se practica el harakiri como los japoneses, ¿sí? Se suicida, ¿no? Y este mecanismo de autodestrucción asegura que el ADN dañado no se transmita a las células hijas y es importante para la prevención del cáncer. Entonces aquí ya nos está dando un preámbulo, que el cáncer se origina porque un ADN dañado de nuestras células se empezó a dividir, pasó estos puntos de control y eso es lo interesante, ¿no? Y ahí ya nos vamos acercando al tema principal. Luego hay otro punto de control que es el punto de control del uso. Este punto de control del uso verifica que haya un acoplamiento del cromosoma al uso en la placa metafásica.
Bueno, este punto de control se conoce como punto de control del uso porque pues durante la fase donde se produce o se forma la placa mitótica y los cromosomas se tengan que pegar a esta placa, pues las cromátidas se unan correctamente a los microtúbulos del uso, ¿sí? Si no se unen correctamente, entonces pues este punto de control pues de alguna manera pues echa para atrás la división celular, pero hay un pero aquí, dice, debido a que la separación de las cromátides hermanas durante la anafase es un paso irreversible, el ciclo no procederá hasta que todos los cromosomas estén firmemente unidos a por lo menos 2 fibras del uso de los polos opuestos de la célula, ¿sí? Aquí tenemos este ejemplo, tenemos las cromátidas, o más bien los cromosomas, que se dividen en sus 2 cromátidas, y una tiene que irse a un extremo y otra al otro, o más bien, perdón, tienen que unirse al uso, ¿sí? Entonces, eso es lo que se verifica aquí, ¿no? ¿Cómo funciona este punto de control? Dice, parece que las células en realidad no revisan la placa metafásica para confirmar que todos los cromosomas estén ahí. Por el contrario, buscan los cromosomas rezagados que están en el lugar equivocado, por ejemplo, flotando en el citoplasma. Bueno, aquí utilizo una pequeña ilustración. Imagínense que están en la primaria, y este punto de control funciona así, ¿no? Que las maestras, por ejemplo, la maestra de sexto quiere saber si todos sus alumnos están en la plaza cívica en los honores a la bandera el día lunes, ¿no? Y en lugar de ir a donde están formados todos los alumnos de sexto grado, sexto A, ¿sí? En la plaza cívica, y ver si están todos, que sería lo correcto, mejor se va a dar un rondín por las canchas, por los baños, por los salones, por el patio trasero de la escuela, para ver si no hay algún alumno que no haya entrado a hacer los honores a la bandera. Entonces, ahí como que hay un pequeño error, ¿no? Ahí hay algo que pues no sé por qué ocurre así, pero pasa. Y eso puede darnos sentido de cómo algunas malformaciones ocurren, ¿no? ¿Por qué no se separan algunos cromosomas correctamente y puede dar origen a síndrome de Down y otras malformaciones? Pero bueno, ahí nada más es un comentario, ¿no? Eso es lo que ocurre en este punto de control, ¿sí? Si este punto de control verifica que un cromosoma está fuera de lugar, pues es decir, encuentra a la maestra que Juanito estaba jugando en las canchas, pues va, lo jala y se lo lleva a la plaza cívica para que esté en los honores. Bueno, pues lo mismo ocurre aquí, ¿no? La célula detendrá la mitosis dando tiempo para que el uso capture el cromosoma perdido, ¿ok? Bueno, eso es lo que ocurre. Y bueno, pues estos puntos de control funcionan, ¿sí? Por medio de señales químicas. Eso ya es un poquito más, se puede decir, la información es un poco más profunda, más especializada. El objetivo de esta clase no es adentrarnos tanto en profundizar las señales bioquímicas de esto. Solamente ustedes tomen en cuenta que es como si hubieran 2 tipos de supervisores, ¿no? Supervisor A, supervisor B. En este caso son proteínas ciclinas y otras que se llaman sinasas dependientes de ciclinas. Estas proteínas o estos reguladores del ciclo celular se van a producir cada vez que la fase vaya completando pues una de sus fases y todo vaya ocurriendo correctamente, se van a ir creando, ¿no? Dependiendo si están las sinasas o las ciclinas, pues van a tener las células la señal de continuar o de parar, ¿no? Entonces,
es como tener un semáforo en color rojo y color verde. Rojo, avance, perdón, rojo, paro, verde, avance. Lo mismo, ¿no? No nos vamos a meter en este rollo, porque sí, les digo, eso ya da para una clase de más de licenciatura, de especialidad, ¿no? Pero en este video, si ustedes lo quieren ver, pues se explica de manera general cómo, pues, funcionan estos reguladores del ciclo celular, ¿sí? Y la pérdida de estos reguladores del ciclo celular es lo que va a originar el cáncer, ¿sale? Aquí de manera general pueden ver que la fase G0 pues está pues marcada aquí como que no hay división celular, ¿no? Y hay algunas proteínas que se van generando aquí que van a bloquear la progresión del ciclo celular, por eso es que la célula se queda en fase G0, ¿no? Pero si ocurre una proteína inhibidora de esta que bloquea, pues ya continúa la fase G1 y fase G2 y así, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero, les digo, no hay que clavarnos tanto en eso porque, pues imagínense aprenderse todos los nombres, EDK-1, masiclina B, etcétera, ¿no? Todo eso. Ustedes nada más piensen que hay en esos puntos de control proteínas A, proteínas B, que le van a decir a la célula continúa o para, y así, ¿no? Y ahora sí, vamos al caso hipotético de cómo ocurre el cáncer. Ok, bueno, hasta aquí me van siguiendo. Ok, bueno, por aquí dice, ese es el uso mitótico. Sí. Bueno, vamos a buscar aquí un ejemplo del uso mitótico. Bueno, por aquí me estoy ya... Como que me hace falta un café porque ya me estoy durmiendo. Los viernes ya estoy cansado. Me imagino que ustedes igual. Sí, miren, aquí está el uso mitótico. ¿Sale? Bueno. Todo bien, sí entendido. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, hasta aquí. Ahora sí, vamos a rematar esta videosesión con la explicación del ciclo, bueno, del ciclo celular y el origen del cáncer. ¿Ok? Bueno, hasta aquí ya entendieron que el ciclo celular está compuesta por fases. Cada fase tiene un proceso, la célula experimenta cambios y cada vez que va pasando de una fase a otra, pues va cumpliendo con sus procesos hasta que se divide. Pero no es así de automático, sino que tiene que cumplir con ciertos estándares de calidad y los puntos de control son los que van a verificar que eso se cumpla, ¿ok? Y una célula normal se va a dividir correctamente cuando esos puntos de control funcionan correctamente, ¿sí? Pero una célula cancerosa no. ¿Cómo se origina una célula cancerosa? Bueno, en principio hay que saber que las células cancerosas tienen un comportamiento diferente a una célula normal. Se caracterizan porque pueden multiplicarse de manera excesiva en nuestro cuerpo o en un cultivo. Los científicos pueden cultivar células en matraces o en recipientes especializados para ello con sustancias nutritivas y las condiciones adecuadas que asemejan a lo que pasa en el cuerpo y poder hacer crecer nuestras células, ¿no? Una célula normal necesitaría que en el laboratorio los científicos agregaran a esas células normales los factores de crecimiento que requiere para dividirse, ¿sí? Si una célula normal que se va a cultivar no tiene factor de crecimiento o se le olvidó al científico ponerle, pues no se va a dividir. Y aquí tenemos este esquema, ¿no? Aquí hay división porque hay factor de crecimiento. Aquí no hay división porque no hay factor de crecimiento. Esta es una célula normal. Las células cancerosas
ya no cumplen con ese criterio. Esas se dividen habiendo o no habiendo factores de crecimiento. Pero ¿qué es lo que provoca esto? Pues vamos a continuar con esto, ¿no? Bueno, aquí esta explicación es muy interesante, pero se las voy a dejar para que ustedes lo lean. Lo que sí es importante saber es que, y va con la pregunta que nos hizo hace rato Natalie, de que cumplen con su ciclo natural las células, de crecer, desarrollarse y morir. Bueno, de manera, pues vamos a aceptar así, ¿no? Pero hay un límite de que las células puedan dividirse. Aproximadamente una célula humana puede experimentar de 40 a 60 divisiones, rondas de divisiones antes de perder la capacidad de dividirse, envejecer y finalmente morir. ¿Sale? Es decir, que nuestras células no son eternas. Algunas, pues sí, nacemos con ellas, pero pues dejaron de dividirse y nos van a acompañar nuestra vida, ¿no? Y otras no, otras ya, las células con las que nacimos, ya muchas de ellas ya no existen en nuestro cuerpo. Por eso ese meme que les decía hace rato, ¿no? Esa piel que algún día toqué, pues ya no es, ¿no? Por ahí voy a buscar el meme y después se los comparto, ¿no? Por esta razón, porque una célula normal humana puede dividirse hasta 40 o 60 rondas y después morir, ¿sale? En cambio, las células de cáncer se pueden dividir muchas veces. ¿Qué es lo que hace que una célula envejezca? Bueno, pues cada que se divide una célula normal se van gastando los telómeros, que son los extremos del cromosoma, y eso va de alguna manera registrando que la célula va envejeciendo. Las células cancerosas expresan una proteína que es una enzima llamada telomerasa. La telomerasa vuelve a regenerar los extremos de los telómeros en las células cancerosas. Por eso esas pues ya no tienen este desgaste, ¿no? Entonces, esa es otra diferencia. Otra diferencia, ¿sí?, entre una célula cancerosa y una célula normal es que, pues, bueno, aunque dice que estas no están relacionadas con el ciclo celular, ¿sí?, es que este crecimiento excesivo ayuda a que las células cancerosas crezcan, se dividan y formen tumores. ¿Por qué? Porque a ellas no les importa si se va a encimar una célula encima de una célula, otra célula, ¿no? Como por ejemplo, pues a esas llegan donde llegan, empiezan a crecer y se enciman a su vecina, no les importa. Por eso es que se forman esas masas amorfas de células y lo que llamamos tumores, ¿no? Las células cancerosas adquieren la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo, es decir, la metástasis. Si, por ejemplo, a una persona le detectan cáncer de pulmón y se desarrolla y no se puede controlar o revertir con las quimioterapias, puede presentar metástasis, que es cuando el cáncer es muy avanzado porque ya se difundió a otras partes del cuerpo y ya dañó o ya por ahí creció cáncer en pulmón, luego cáncer de hígado, cáncer de estómago y pues desafortunadamente esa persona pues empieza a deteriorar muy muy gravemente su salud. ¿Por qué? Por esta capacidad que tienen las células. Además de que las células cancerosas promueven el crecimiento de vasos sanguíneos, es decir, son como los guachicoleros. Esos agarran los ductos de Pemex y hacen sus tomas clandestinas y extraen, ¿no? O extraían. Todavía se da ese problema, pero ya menos, ¿no? Las células cancerosas igual agarran y crean sus propias venas o vasos sanguíneos, para chupar oxígeno y nutrientes, y eso hace que el organismo pues
se deteriore más, ¿no? Otra característica es que las células cancerosas no presentan muerte celular programada o apoptosis, ¿sí? Como las células normales sí lo presentarían en un caso normal, ¿no? Y bueno, pues todo esto son características que distinguen a una célula cancerosa de una normal. Y bueno, aquí mencionan que además investigación emergente demuestra que las células cancerosas pueden experimentar cambios metabólicos que contribuyen a un mayor crecimiento y división celular. Es decir, esa capacidad de ajustarse el cinturón, por decirlo así, para poder seguir dividiendo y creciendo y dividiéndose, ¿no? Cambiando su metabolismo. Entonces, por eso es que un cáncer es muy difícil de combatirlo. ¿Ok? Aquí tenemos un esquema donde se presenta una célula normal con daño irreparable. Una célula normal lo que va a hacer es que se marca para apoptosis o muerte celular. Una célula cancerosa no, esa se va a continuar dividiendo con el ADN dañado. Ese es el problema con el cáncer, ¿no? Pero ¿por qué una célula normal que tiene daño irreparable puede seguir el ciclo de división celular si están los puntos de control? Ahí ya llegamos al punto medular de esta sesión, ¿ok? Bueno, hay diferentes factores que pueden hacer que las células empiecen a presentar daños en su ADN. Predisposición genética, factores ambientales, como les comentaba hace rato, la radiación ultravioleta del sol, tomar sustancias mutagénicas, el alcohol, el cigarro son sustancias mutagénicas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden alterar nuestro ADN. Imagínense las personas que se la pasan tomando, fumando y desvelándose, pues son más susceptibles a presentar cáncer. En algún momento, si continúan así, pueden presentar cáncer pulmonar, por efisema pulmonar, por fumar mucho, o si ya traen una predisposición genética y en su familia hay antecedentes que a lo mejor han tenido cáncer de próstata, cáncer de mama, etcétera, pues se presenta mayor probabilidad de que desarrollen eso, ¿no? Bueno, esos son factores, ¿no? Y eso hace que el ADN empiece a dañarse y debido a esto, hipotéticamente se piensa que el cáncer se desarrolla en un proceso de varias etapas, no es así que ocurre de la noche a la mañana, ¿no? En el que múltiples mecanismos fallan o deben fallar antes de que se alcance una masa crítica y las células se vuelvan cancerosas, ¿sí? Es decir, no es una mutación nada más lo que produce el cáncer, sino que es una serie de mutaciones que se van acumulando en las células y estas van haciendo cambios en el ADN que van a repercutir en que la célula se divida más rápidamente, evadan los controles de división internos y externos y evitan la muerte celular programada, además de crear sus propias venas, no son venas, sino angiogénesis, vasos sanguíneos, ¿sale? Para nutrirse. Ahora, ¿cómo funciona este proceso? Bueno, este es un ejemplo hipotético de cómo una célula podría convertirse en una célula cancerosa, ¿no? Primero, debe perder la actividad de un inhibidor del ciclo celular en algún punto de control donde se encuentre ese policía que le va a decir a la célula, ¿sabes qué? No te puedes dividir porque no cumples con el tamaño, porque no tienes los nutrientes necesarios, porque no replicaste correctamente tu ADN. Hagan de cuenta que lo quitan, lo sobornan y lo quitan. Entonces, una mutación que haya hecho eso, que ese factor que estaba ahí como inhibidor ya no esté, pues hace que esa célula pues ya
pase con un error, ¿no? Ya pase a la siguiente fase, ¿no? Y ahí ya hay una evasión a un punto de control, ¿no? ¿Esto qué repercusión tendría? Que las descendientes de esas células se dividan un poco más rápido que las normales, porque ya no le van a hacer caso o ya no va a estar ese factor de crecimiento. Más bien ya no le van a hacer caso a ese factor de crecimiento que les dice, ¿sabes que ya no te puede dividir? Pues van a pasar por Juan por su casa, ¿no? Y probablemente estas células, más bien es poco probable que sean cancerosas. Hasta ahí todavía no son cáncer. A lo mejor en algún momento pueden formar un tumor benigno, que sería una masa de células que se dividen demasiado y pues no tienen el potencial de invadir otros tejidos, es decir, hacer metástasis. Por eso es que a algunas personas se les detectan tumores benignos, ¿no? Por esta característica. Asesor. ¿Sí? Bueno, ahorita que nos comenta, pues sí viene un poquito más extenso lo que es el cáncer, de qué factores son los que hacen que se desarrolle. Pero no sé si compararlo, pero es como si fuera un tipo de parásito, porque al mismo tiempo que va creciendo, pues va absorbiendo los nutrientes del individuo que lo tiene. Sí, y pues el parásito no muere hasta que no muere el individuo en el que está pegado. Me parece, y sí, que tu comentario es correcto, porque sí, esas células se vuelven parásitas por esa capacidad de crear nuevos vasos sanguíneos. Migran de un lugar a otro, es decir, si se formaron como tumor en nuestro hígado y de repente hacen metástasis, invaden otro tejido, se van, por ejemplo, al cerebro. Cuando llegan al cerebro, no solamente llegan y se asientan, sino que crean sus vasos sanguíneos, es decir, guachicolean, disculpen por utilizar esta palabra, pero guachicolean los nutrientes y el oxígeno de las células que viven en el cerebro, ¿no? Pues como dice que crecen sin medida, pues no sé cómo explicar, pero yo he visto esos casos de las personas que les crecen tumores en la cara o se les desarrollan ese tipo de masas, se les desfigura el rostro, otras partes del cuerpo. Entonces ahorita que ya nos comenta con esta información, ahora entiendo de cómo es de que se desarrolla el cáncer, porque ya ve que comenta también que es el benigno, es el que se puede extirpar, y el benigno, o cómo es, el maligno es el que no se puede extirpar, ¿verdad? Bueno, el maligno es el que ya tiene la capacidad de hacer metástasis, viajar de un lugar a otro, y además crear vasos sanguíneos, nutrirse, ser, como tú lo comentaste, ser parásitos, ¿no? Porque hay casos donde quitan el tumor o partes del tumor que es cancerígeno, pero quedan esas pequeñas células que no se pueden lograr eliminar, queda como una raíz y vuelve a brotar. Ok, sí, ese es un riesgo de células cancerosas, que son tumores que a lo mejor se pueden quitar completamente, pero si una sola queda ahí, esa sola, como tiene esa capacidad de crecer excesivamente, puede crear de nuevo otro tumor, y si además ese tumor o alguna célula de ese tumor por la sangre viaja a otra parte del cuerpo, ahí se asienta y vuelve a crecer y forma otro tumor, y ya cuando ves, el organismo tiene tumores en todos lados, ¿no? Uh-huh. Pero un tumor benigno no tiene esa capacidad de hacer metástasis. Es a los que les llaman quistes, ¿no? Porque son nada más cúmulos de células muertas, pero no crecen tan rápidamente. ¿O son diferentes? No, creo que los quistes son masa de grasa, células de grasa que salen, pero ahí sí te debo la respuesta. Lo voy a investigar y ya. Digo, a lo mejor son parecidos o no. Ahí sí te debo la respuesta, pero bueno, lo investigo y ya te comento. ¿Sale? Les comento en la siguiente sesión. Pero eso, diferenciar un tumor benigno con un tumor maligno es que un tumor benigno, pues sí son masas de células que se dividen
muy rápidamente, más de lo normal, pero no tienen la capacidad de hacer metástasis y crear vasos sanguíneos. En cambio, un tumor maligno, sí, se crecen muy rápido, hacen metástasis, es decir, pueden viajar de un lugar a otro y además, donde llegan, crean vasos sanguíneos y huachicolean los nutrientes y el oxígeno del lugar donde llegan, ¿no? Son parásitos, como comenta Patricia. Muy bien. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a ir con esta imagen, miren, aquí está, ya pues prácticamente resumido todo, ¿no? En este ejemplo podemos ver que una célula normal en algún punto, por algún factor mutagénico, adquirió una mutación, pero de todas las mutaciones que adquirió, una en particular hizo que perdiera un inactivador, más bien inactivara un regulador negativo del ciclo celular. ¿Qué es un regulador negativo del ciclo celular? Esa figura que le va a decir a la célula, ¿sabes qué? No te puedes dividir porque no cumples con los requisitos. Pues hagan de cuenta que esa mutación hizo que a ese fulanito lo quitaran. ¿Qué va a pasar con esa célula? Pues esa célula se va a dividir y va a formar pues células hijas que ya tienen ese gen o esa genética, se van a dividir más rápido que las células normales. Pero eso no quiere decir que ya sean cáncer, ¿no? Sino que ahí van a estar, a lo mejor pueden crear un tumor benigno, se remueve y se elimina, ¿no? O continuar y por otro factor mutagénico adquiere otra mutación. Pero da la casualidad que esa mutación ahora lo que hace es que sobreactiva a un regulador positivo. Imagínense que pongan a una persona a cuidar el tráfico y pues es el encargado de hacer pasar los carros, ¿no? Si hace bien su trabajo, pues va a ver que los carros pasen cuando hay espacio, cuando deben de pasar, ¿no? Va a dictar el momento de que pasen cuando estén en las condiciones correctas. Pero si ponemos a un flojo ahí, por decirlo así, pues a él no le va a importar, le va a valer, como popularmente se dice, y va a decir, pásenle todos, y no le va a importar si más adelante se hace el tráfico y el caos, ¿no? Eso va a pasar si pierde un regulador positivo, y eso va a hacer que las células se empiecen a dividir aún más rápido de lo normal, y eso puede generar pues también tumores. Hasta aquí también podríamos hablar que son tumores benignos, porque todavía no tienen la capacidad de hacer metástasis y de chupar los nutrientes, ¿no? Pero esa célula ya tiene más actividad de crecimiento. Posteriormente puede adquirir otra mutación y esta, entre todas los cambios que puede ocurrir en la célula, da la casualidad que inactiva un factor de estabilidad del genoma. Un factor de estabilidad, como su nombre lo dice, es el que mantiene estable el genoma, el ADN. Digamos que es uno de los factores en el punto de control de la fase S o de la fase G2 que verifican que el ADN esté íntegro o que se haya copiado correctamente, pues ya lo sobornan y ya deja pasar el ADN con errores. Entonces eso desencadena que esa célula, como un imán, empiece a adquirir más y más mutaciones. Pero hasta ahí todavía no tenemos una célula cancerígena, ¿no? Sino que ya esa célula ya defectuosa empieza a adquirir más mutaciones y se van a dar otro tipo de mutaciones, no se sabe cuáles, porque por eso es que el cáncer no se ha podido curar, porque los diferentes tipos de cáncer tienen diferentes mecanismos de cómo se originan y todavía no se han descubierto todos los factores
pero hipotéticamente se sabe que es la acumulación de otras mutaciones rápidamente porque se pierden estos. El regulador negativo del ciclo celular, se adquiere un regulador positivo o se sobreactiva más bien y se pierde el factor de estabilidad del genoma y eso hace como una bola de nieve, ¿no? Que rueda y va adquiriendo más y más y más mutaciones hasta que en algún momento esa célula se vuelva una célula cancerosa. Una célula cancerosa, pues es lo que les comentaba, ¿no? Una célula que tiene la capacidad de hacer metástasis, de crecer excesivamente, de guachicolearle los nutrientes y el oxígeno a, pues, donde llegue, el típico gorrón o el parásito, como se comentó. Eso es lo que pasa y por eso es que son letales los diferentes tipos de cáncer. Hipotéticamente es esto. Ahora, ¿qué le pasa al ciclo celular? Pues es todo esto lo que les comenté. Se pierden los puntos de control del ciclo celular. Eso es, digamos, parte de lo que pueden describir en su conclusión. ¿Sale? Ya de manera más sintética. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna pregunta, dudas, comentarios? ¿Qué les pareció todo esto? Ninguna duda, asesor, gracias. Ok. ¿Los demás? Por aquí, ninguna, perfecto.